Y entonces miré por el retrovisor, y el asiento trasero estaba vacío. El cuero del asiento seguía hundido, como si alguien acabara de levantarse, pero no había nadie. Y sin embargo, su voz seguía ahí, pegada a mi nuca, como un aliento helado que me rozaba la oreja derecha. Se sentía húmedo, muy cercano, era imposible. De repente, él me dijo: ya casi llegamos a tu casa, Raúl, la que está en la calle Nogal, número 42, ¿verdad? La que tiene el portón negro con la calcomanía del pez. Yo no recuerdo haberle dicho mi nombre. Yo no recuerdo haberle dicho dónde yo vivía. Y lo peor de todo, lo que realmente me hizo apretar el volante hasta que los nudillos de las manos se me pusieron blancos, es que el taxímetro del vehículo seguía corriendo, los números seguían subiendo, y yo seguía ahí, manejando por una calle que no aparecía en el mapa, una calle larga, oscura, sin casas a los lados, solo había tierra negra, y un silencio que me zumbaba dentro del cráneo como una frecuencia rota. Hola, historias profundas. Mi nombre es Raúl, tengo 53 años, y durante 22 manejé taxi de noche en esta ciudad. 22 años cargando borrachos, parejas peleando, gente que lloraba en el asiento trasero sin decir una palabra. 22 años y nunca, ni una sola vez, había sentido miedo de verdad. Hasta la noche del 14 de marzo. Y necesito contar esto, porque llevo 3 meses sin dormir completo, porque dejé el turno nocturno, porque dejé el taxi, porque cada vez que cierro los ojos, siento ese aliento en la oreja, y escucho esa voz diciéndome cosas que nadie debería saber. Era un jueves. Llovía fino, esa llovizna que no moja, pero te cala el alma, que te pone la piel fría y te hace sentir que el aire pesa más de lo normal. Yo estaba estacionado frente a la terminal de autobuses, con el motor encendido, y la calefacción al mínimo porque el diésel no estaba para desperdiciarlo. Eran las 2:40 de la madrugada. La calle estaba vacía, solo el brillo anaranjado de los faroles reflejándose en el asfalto mojado y el sonido constante de las gotas golpeando el toldo del coche. Y entonces lo vi. Un hombre caminando por la acera, despacio, con las manos en los bolsillos de una chaqueta gris. No traía paraguas. No parecía apurado. Caminaba como si no tuviera dónde ir, o como si ya supiera exactamente a dónde iba y no le importara el tiempo. Levantó la mano. Detuve el taxi. Abrió la puerta trasera y se metió sin decir buenas noches. El olor que entró con él, no era lluvia, no era a ropa mojada. Era un olor dulce, denso, como a tierra removida, como a flores viejas dejadas demasiado tiempo en un jarrón. Se sentó y el asiento crujió bajo su peso. Por el retrovisor vi su cara, pálida, lisa, sin expresión. Ojos claros, muy abiertos, que no parpadeaban. Me dijo una dirección. Una calle que nunca había escuchado. Le pregunté si estaba seguro, si no se refería a otra colonia. Me dijo que no, que era esa calle, que yo la iba a encontrar. Que manejara. Arranqué. Puse el GPS. La calle no aparecía. Le dije que no la encontraba en el sistema. Él sonrió, una sonrisa pequeña, apenas una curvatura en los labios, y me dijo: no te preocupes, Raúl. Tú maneja. Yo te voy diciendo. Me quedé helado. Yo no le había dicho mi nombre. No había credencial visible, no había intercambio de palabras previas. Solo me subí, me dijo la dirección, y ahora me llamaba por mi nombre como si me conociera de toda la vida. Sentí un tirón en el estómago, una contracción fría, como cuando pisas un escalón que no existe en la oscuridad. Pero seguí manejando. 22 años en esto, uno no se detiene por un tipo raro que adivina un nombre. O eso me dije. Manejé 3 calles, 4, 5. Él me iba indicando, a la derecha, ahora recto, en la próxima, a la izquierda. Y yo giraba, pero las calles no me sonaban. No eran las de la zona. Los edificios cambiaron. Las casas con rejas se volvieron muros bajos, luego bardas de concreto sin pintura, luego nada. Solo terreno oscuro a los lados, arbustos negros, y la carretera estirándose bajo los faros como una lengua de asfalto sin fin. El taxímetro corría. Los números subían. Pero yo llevaba manejando, según mi reloj, no más de 12 minutos. Sin embargo, la ciudad había desaparecido. No había más faroles. No había más autos. Solo mis luces cortando la oscuridad y el sonido del motor, y detrás de mí, su respiración. Lenta, regular,
como la de alguien que duerme. Pero no dormía. Lo veía por el retrovisor. Ojos abiertos, fijos en mi nuca. Raúl, dijo, y sentí la palabra como un dedo presionándome la base del cráneo. ¿Tu hija ya terminó la secundaria? Sofía, ¿verdad? La de la mochila azul. Mis manos se aferraron al volante. El aire dentro del taxi se volvió espeso, difícil de tragar. Sofía tenía 14 años. Sofía llevaba una mochila azul. Yo no le había dicho nada. Nadie le había dicho nada. ¿Cómo sabe eso?, alcancé a preguntar, y mi voz sonó ajena, rasposa, como si viniera de otro lugar. Él no respondió. Solo dijo, sigue recto. Ya casi. Y entonces miré por el retrovisor. Y el asiento trasero estaba vacío. El cuero hundido. El cinturón de seguridad aún abrochado, como si alguien lo hubiera soltado desde adentro. Pero no había nadie. Y el olor, ese olor dulce a tierra y flores muertas, seguía ahí, más fuerte ahora, llenándome la nariz, metiéndose en la garganta. Y la voz no venía del asiento trasero. Venía de atrás de mi cabeza, de mi oreja derecha, como si alguien estuviera inclinado sobre el reposacabezas, con los labios a 1 centímetro de mi piel. Ya casi llegamos a tu casa, Raúl, la de la calle Nogal, la del portón negro. Frené. El taxi derrapó sobre el asfalto mojado y se detuvo en medio de aquella calle que no existía. Me giré. No había nadie. El asiento trasero vacío. El cinturón abrochado. El taxímetro corriendo. Números que ya pasaban los 400 pesos. Abrí la puerta. Salí. La lluvia me golpeó la cara, fría, real. Miré a ambos lados. Nada. Oscuridad total. Ni una luz. Ni un sonido. Solo mi respiración agitada y el goteo del agua sobre el toldo del coche. Volví a entrar. Cerré la puerta. Y en el espejo retrovisor, en el cristal empañado, había una marca. Una huella de mano. Del lado de adentro. Como si alguien hubiera apoyado la palma contra el vidrio desde el asiento trasero, justo detrás de mi cabeza. Manejé de regreso. No sé cómo. No sé cuánto tiempo. Las calles fueron apareciendo de nuevo, primero los muros, luego las casas, luego los faroles, luego el ruido lejano de la ciudad. Llegué a la base a las 4 de la mañana. El taxímetro marcaba 632 pesos, pero mi reloj decía que habían pasado 11 minutos desde que lo recogí. 11 minutos. No volví a trabajar esa noche, ni la siguiente, ni ninguna otra, porque 3 días después, cuando dejé el taxi estacionado en el patio de mi casa, en la calle Nogal, número 42, encontré algo en el asiento trasero, debajo del tapete de goma. Una foto, pequeña, doblada, amarillenta. Era yo, manejando, tomada desde el asiento trasero, y en el reverso, con una letra que no reconozco, una letra temblorosa, como escrita por alguien que apenas puede sostener un lápiz, decía, gracias por llevarme, Raúl. Nos vemos pronto. Sofía me preguntó por qué dejé el taxi. Le dije que estaba cansado, que quería descansar. No le dije que, desde esa noche, cuando apago la luz del pasillo y me acuesto, escucho una respiración que no es la mía. Lenta, regular, como la de alguien que duerme, pero que viene del rincón de la habitación, del lado derecho de mi cama. Y no me atrevo a girar la cabeza. Nunca. Porque sé que, si lo hago, voy a ver esos ojos claros, muy abiertos, sin parpadear, mirándome desde la oscuridad. Y va a sonreír. Y va a decir mi nombre.